Ahí estamos. Buenos, segunda clase de SPSS con temas, vamos a ver los temas del tercer módulo, en principio, y por ahí si sale algo, alguna pregunta, consulta sobre los módulos anteriores, no habría problema en consultarlo. ¿Se ve bien, no? La pantalla, la presentación, digo, ¿sí? Sí, se ve bien. Bien. Entonces, voy a saltear todo lo que no tiene sentido que hablemos, pero bueno, hoy un poco la clase es cómo vamos con el SPSS, como el primer paso de un análisis estadístico es describir las variables para varias cuestiones. Primero, para conocer cómo es su distribución, ¿sí? Para empezar a resumir los datos. La forma de resumir los datos es tablas, gráficos o estadísticos, indicadores, tasas, etc. Esa es la única forma de resumir la información. En el caso de variables cualitativas van a ser tablas de frecuencia con porcentajes. En el caso de variables cuantitativas vamos a sacar estadísticos, promedio, mediana, moda, etc. El tema es que ahí vamos a empezar a entender cómo se distribuyen las variables y a partir de esa, digamos, de esa decisión, vamos a adelantar cuando tengamos que hacer estadística inferencial, o sea, cuando tengamos que eh, cruzar variables, porque teóricamente supongamos, tenemos hipótesis y objetivos planteados donde hay que cruzar variables y hay que probar que ciertas variables afectan a otras variables o son independientes o lo que sea, vamos a tener que usar pruebas estadísticas y ahí hay que decidir si se van a usar pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas. Y ya que estamos, las pruebas estadísticas paramétricas son aquellas que están relacionadas con la distribución normal, ¿sí? O sea, cuando la mayoría de las pruebas, de las estadísticos que nosotros conocemos seguramente son paramétricos, desde Student, análisis de la varianza, correlación lineal, bueno, todos esos se pueden aplicar si la distribución tiene ciertas condiciones o supuestos. Esos supuestos o condiciones, los dos principales es que la distribución sea normal, o sea, que se aproxime a una distribución normal, por supuesto que nunca va a ser una perfecta distribución normal, y que haya homogeneidad en la variabilidad de los grupos que vamos a comparar. Eso sería un poco lo que vamos a trabajar con respecto a cuando cruzamos variables cualitativas, que generalmente son las independientes, contra variables cuantitativas numéricas, que son las dependientes. Por ejemplo, alguna condición y queremos comparar promedios. Condición presencia de algo, ausencia de algo, versus el valor que toma esa variable. Diabéticos o pacientes con diabetes y concentración en miligramos de glucosa, para dar un ejemplo cualquiera. O edad entre hombres y mujeres, o ese tipo de cuestiones. Por otro lado, vamos a tener estadística cuando crucemos variables cualitativas. Estoy haciendo algo muy general y por arriba. Generalmente el test más usado es el test de chi cuadrado, o sea que compara frecuencias observadas, frecuencias esperadas en una tabla de doble entrada o de bivariada o tabla conjunta, en la cual comparamos si hay asociación o no hay asociación entre las frecuencias conjuntas entre las dos variables. Y por último, digo, súper resumido, cuando tenemos que comparar variables ordinales, o sea, cualitativo ordinal y cualitativo ordinal, nivel educativo, con preferencia de algo, que serían dos variables ordinales, ¿sí? En ese caso, vamos a usar también una correlación, pero no una correlación lineal como la que conocemos entre variables cuantitativas, sino una correlación entre frecuencias. Entonces, previo a eso, tenemos que ver qué datos tenemos, cómo se comportan esos datos y posiblemente a veces hay un preprocesamiento de los datos, que es cuando, por ejemplo, alguna variable cuantitativa, por alguna razón, la vamos a agrupar en una variable dicotómica, cualitativa nominal dicotómica. Por ejemplo, hoy hablé de glucosa en sangre y yo puedo decir que riesgo, no riesgo, o
o alto-bajo en el caso de si la glucosa en sangre es mayor de 100 miligramos por mililitro o menor de 100 miligramos por mililitro. Sí, ese es un ejemplo. O edad materna, que se clasifica según riesgo perinatal en adolescentes menores de 20 años, entre 20 y 35 años, por otro lado, que es la que menos riesgo tiene, y otro tipo de riesgo tienen las madres mayores de 35 años. Entonces, es una forma de agrupar y trabajar con esas variables que en principio son cuantitativas y que las cargamos numéricamente y que después las modificamos para poder trabajarlas de esta manera. Otro ejemplo sería el índice de masa corporal, que es la relación entre peso y la altura y termina siendo una variable ordinal, bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Sí? Esas son un poco las cuestiones que nos podemos encontrar para describir las variables, explorar las variables y presentar los datos. ¿Sí? Yo salteo lo que rápidamente, pero si las variables son cuantitativas, generalmente vamos a trabajarlas con medidas de tendencia central, media, mediana, moda, con medidas de dispersión, la más conocida y más usada es desvío estándar, también puede ser desvío intercuartil, ¿sí? O desvío medio intercuartil o mínimo y máximo, distribución de la variable, la forma de la distribución de la variable, ahí hablamos de dos indicadores que nos dan una idea descriptiva de cómo si la distribución de nuestra variable cualitativa se aproxima o no se aproxima a una variable, a una distribución normal, como es la kurtosis y la asimetría de la distribución, eso lo vamos a ver ahora. Y después, bueno, las medidas de posición, que son muy utilizadas, ¿sí? Que son por ustedes lo que más conocen son los percentiles, pero se llaman en general cuantiles, o cuartiles, depende, cuartiles, deciles, quintiles. ¿Sí? Las formas de resumir más comunes es en forma de tablas, en forma de gráficos y en forma de parámetros y estadísticos. Y cada uno va a cumplir una función dependiendo de dónde hagamos nuestra presentación. Si la presentación es en un congreso o en una clase, generalmente van a prevalecer los gráficos. Está bien que es mucho más fácil de observar, mucho más fácil de explicar, ¿sí? En cambio, en una publicación científica o en un resumen, o en un paper, o en una monografía, o en una tesis, va a prevalecer las tablas más que los gráficos, porque hay uno, digamos, el que lo lee, tiene tiempo de mirar los números y analizar esos resultados, ¿sí? Y los parámetros estadísticos van a estar, digamos, en cualquiera de las dos presentaciones, pero generalmente pasa eso, uno cuando tiene que hacer las cosas rápido, va a presentar gráficos, y porque es la forma rápida y dinámica de mostrar, y si uno en una diapositiva, en una presentación, tiene una tabla media complicada, nadie la lee, o sea, la pone, pero no, nadie se le va a ocurrir. Si ve un gráfico, es mucho más fácil de observar los datos. Y acá arrancamos con, veamos cómo vamos a resumir mirando a esto desde el punto del nivel de medición de las variables. ¿Qué hacemos con las variables cualitativas en escala nominal? ¿Sí? Tanto dicotómica como politómica. Algunas cosas a tener en cuenta es, lo único que nos queda describir es la frecuencia, o sea, cantidad de veces que se repite cada categoría de la variable. ¿Está bien? Me adelanto, por ahí lo digo más, está más adelante, pero el único estadístico de tendencia central va a ser la moda o el modo, es el único que se puede presentar, ¿sí? Y en general, los gráficos que vamos a utilizar son diagrama de barras y diagrama de sectores o circulares. Generalmente los diagramas circulares de sectores ya están medio como perimidos, es preferible mostrar un porcentaje en un texto que hacer gastar un montón de espacio en un gráfico de sectores. ¿Sí? Lo que sí más se utilizan y creo que son más comprensibles son los diagramas de barras. Y la ventaja que tenemos en una variable cualitativa nominal es que nosotros podemos cambiar el orden de las categorías, y si mostramos un gráfico de barras, podemos mostrarlo de menor a mayor o de mayor a menor. O sea, de la frecuencia menor, el porcentaje menor de una categoría al mayor de las demás categorías. Entonces, nos facilita la comprensión. No podemos hacer lo mismo en una variable cualitativa ordinal, donde hay que respetar
el orden que tienen las categorías. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? No, por ahora no, vamos bien. Bien. Acá algunos cálculos estadísticos que vamos a realizar, ¿está bien? No me quiero parar mucho en eso. Y acá habla de usar la base de datos de opinión año 1997, una base de opinión vieja, 1997, ¿está bien? Y se quiere ver la distribución de frecuencias y zonas geográficas en la cual viven los encuestados, ¿sí? Pues, por ahí podríamos usar otra. Acá está esta ustedes la tienen, esta base, o sea, ustedes pueden practicar con esta base. Pero por ahí podemos usar alguna un poquito más nuevita, ¿sí? Vamos a abrir una base de datos, la última base de datos de una encuesta sociodemográfica, la encuesta anual de hogares, que es una encuesta que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 22, 23 años, muy ajustada, con los años se fue mejorando, y tenemos la versión, ya está la versión, que eso se baja de la página del gobierno de la ciudad, de la Dirección de Estadística del gobierno de la ciudad, podés bajar las bases de datos, después hay que trabajarlas un poquito y tenemos los resultados. Espera que me busco donde estoy, esta. Documentos, Dirección General de Estadística y Censo, encuestas anual de hogares. Como ven, tengo desde la 2002 hasta la 21. Así que uno podría ver evoluciones inclusive, ¿no? Entonces acá tenemos la base, la encuesta anual de hogares, año individual, ya que repasamos algo. La encuesta anual de hogares, como casi todas las encuestas sociodemográficas, tienen al menos dos unidades de análisis. Una unidad de análisis que es la persona, el individuo, y otra unidad de análisis que es el hogar. Cuando trabajamos con unidades de análisis diferentes, tenemos que trabajar en bases de datos diferentes. Después podemos cruzar casos entre una base de datos y otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la base de datos individual el ingreso de cada persona, podría calcular en la base de datos hogar el ingreso per cápita familiar, que es a nivel hogar. O sea, cada hogar tiene un ingreso total familiar, que sería sumar para cada hogar cuánto gana cada componente de ese hogar, y a eso se lo divide por la cantidad de individuos, algunos trabajarán y otros no trabajarán, y eso nos da un promedio que se llama ingreso per cápita familiar, y nos dice con cuánta plata mensualmente se arregla cada individuo de esa familia. Entonces sí hay pasajes de cuestiones, o hacinamiento es otro ejemplo. En la base de datos de individuo tengo cuántas personas, la cantidad de personas, y en el otro, y a qué hogar pertenecen, y después la transformo en cantidad de personas por cantidad de habitaciones. O sea que paso datos de una base a la otra. Pero siempre se trabaja en forma separada porque las variables son distintas. En la variable hogar voy a tener variables relacionadas al hogar, cantidad de personas, si tiene baño adentro, si tiene agua corriente, cuántas habitaciones, etcétera. Y en la otra es individuo, nivel educativo, ingreso, etcétera. O sea que pues, son, entre comillas, incompatibles, pero sí se puede pasar información de una a la otra. Como se ve chico, lo voy a agrandar un poquito, seguramente. Ahí creo que lo vemos mejor. Ahí estamos en vista de variables, ¿sí? Acá tenemos vista de variables, ¿sí? Este es el nombre corto de la variable, acá tengo el nombre largo de la variable. Fíjense que el nombre corto, como viene de la época del DOS más o menos, el nombre corto tiene P5.2, P6, etc. O sea, se ha continuado con la denominación general que siempre tuvo la encuesta anual de hogares. Es muy parecido, la encuesta anual de hogares o la encuesta permanente de hogares son muy parecidas al censo, con la diferencia que a veces se le agregan capítulos específicos, ¿sí? Eso pasa, digo, porque las sociodemográficas en general son muy utilizadas no solamente en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, provincias,
y por lo tanto, en general, las de Argentina, si son encuestas sociodemográficas, utilizan las mismas categorizaciones que utiliza el censo, porque después se compara con el censo, con el INDEC, digamos, con el general, con la madre de las bases de datos, digamos. ¿No? Entonces, y acá tenemos la... Y podríamos evaluar, por ejemplo, alguna variable. Primero estábamos viendo, perdón que vuelva, vamos a primero a evaluar una variable cualitativa nominal y ver cómo se puede resumir. Entonces, variable cualitativa nominal típica podría ser estado conyugal. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la representaríamos. ¿Sí? Vamos a analizar estadística descriptiva, frecuencias, digo la forma más fácil, ¿no? Estado conyugal, ¿sí? Y ahí podría, inclusive, fíjese, que se crear tablas tipo APA, o sea que podrían hasta, si quieren, cambiar el formato de salida de la tabla. En estadísticos lo único que voy a poder calcular es la mediana, la moda, perdón. Todo lo demás no va para las variables cualitativas nominales, ¿sí? Y en gráficos podría ser un gráfico circular o un gráfico de barras. Ahora vamos a hacer un gráfico de barras y en porcentajes, ¿sí? Como ejemplo. Si quieren después volvemos sobre el circular. ¿Qué otra cuestión me falta acá? Nada. Recuerden siempre, si vamos a pegar, ¿qué va a pasar? Si pongo pegar, vamos a obtener la sintaxis, o sea, nosotros podemos, digamos, como clasificar a nuestra sintaxis en una sintaxis para configurar a nuestras variables en la base de datos, crear variables nuevas, y otra que solamente tenga el procesamiento estadístico. Esto es muy valioso porque si cuando el procesamiento estadístico es más complejo, después no nos acordamos qué hicimos. Por lo tanto, esto es como esto nos sirve a nosotros para si dentro de un mes queremos ver qué hicimos o que no nos acordamos qué detalles pusimos en un test estadístico complicado, nos queda guardado acá. Esa sería un poco la importancia de esto. Yo en general acá les puedo con un asterisco y el nombre acá vamos a poner descripción de variables cualitativas. Y lo cerramos con un punto. Entonces, todo lo que esté entre un asterisco y un punto es documentación de la base de datos, ¿sí? O sea, eso no lo corre, no es parte del procesamiento de la sintaxis. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pintamos, o sea, podemos ir de nuevo a hacerlo, o lo pintamos y ejecutamos, hacemos un play, digamos, y nos va a aparecer. Y acá vemos los tres tipos principales de archivos que tiene el CPS. Atrás tenemos la base de datos, acá tenemos la sintaxis y por último tenemos el resultado. O sea, no se mezclan estas cuestiones. Entonces acá tenemos la salida, ¿sí? Yo generalmente yo borro las notas porque es una cosa larguísima. Y cuando después la pasamos, miren todo lo que es. Cuando lo queremos exportar a un archivo nos sale todo esto que no tiene sentido, ¿sí? Yo esto generalmente lo borro. Y el registro, fíjense otro detalle, en el registro, si yo me olvidé de guardar la sintaxis, puedo abrir el registro, pintar lo último que hice, supongamos que este pedacito, copiarlo, control C, me voy a la sintaxis, porque me olvidé uy, me olvidé, lo pego. Entonces, si yo me olvido, en todo lo que es registros, va a quedar la sintaxis como para poder trabajarlo. ¿Sí? Veamos los resultados, en este caso me dice lo siguiente, miremos primero la salida, hay 10.555 casos válidos, 2.313
Perdidos y la moda es la categoría número 6. Unido 1, casado 2, separado 3, viudo 4, divorciado 5. ¿Está bien? O sea que la moda sería el 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. Soltero, nunca divorciado, viudo. ¿Está bien? Que tiene acá. Y ahora miremos un poco esta tabla. Porque acá algo que no dije, pero es importante, si a mí me aparece este dato, me puedo llegar a desmayar. Perdidos 2.313, porque más o menos de 10.000 tengo 2.000 perdidos, más del 20%. Esta variable así no me sirve. Entonces, lo que pasa con estado conyugal, que acá tengo de recién nacidos a personas adultos mayores, por lo tanto hay 2.311 de las 2.313 que no corresponde que le pregunte el estado conyugal. Entonces la configuro como dato perdido, pero no es un dato perdido, sino es un dato que no corresponde, esta variable no la va a categorizar, no se va a medir. Y solamente hay dos datos perdidos que es casi nada, de 12.000 prácticamente no es nada. O sea, no hay datos perdidos. Ahora, yo esto solamente lo voy a copiar al Excel para que se vea mejor. Y después, y ya que estamos, antes miramos, digo, para trabajar un poco con la tabla. Pero por otro lado tengo el gráfico. Con dos clics abro el editor de gráficos, ¿sí? Y acá uno puede jugar con, con modificaciones que le quiera hacer al gráfico. Supongamos que yo acá le puedo cambiar el ancho y el alto al gráfico, manteniendo relación aspecto o no. Está bien si lo destildo y lo quiero hacer más alto y le pongo aplicar, ahí se agranda un poquito, está bien, o viceversa. Por otro lado, donde uno se para con el mouse, aparece en las propiedades que estoy trabajando. Supongamos que veo que los porcentajes están muy separados. Yo quiero que se vean más con mayor claridad, mayor precisión. Doy dos clics sobre el 10 porque sí, y me aparece la escala. Voy a la escala y en vez de 10 le digo que sean cada 5. Pongo aplicar y ahí me aparecen. ¿Está bien? Y acá me aparece el 5 y yo quiero que me aparezca el 0. ¿Ven? Entonces acá yo a lo que hago le pongo un 0 ahí, pongo aplicar de nuevo y va del 0 al 30 en este caso. ¿Sí? Por otro lado, yo quiero, por alguna razón, quiero saber las frecuencias o los porcentajes de cada una de las categorías de esta variable, botón derecho, ¿sí? Y perdón, ni siquiera, me voy me paro ahí, sobre las barras, y ahí está mostrar etiqueta de datos. No me gusta por acá la etiqueta de datos, me voy a personalizar, le digo que las ponga arriba, aplicar, y no me gusta que se vean en blanco, estoy dando ejemplos, ¿no? Entonces, en ese caso, doy dos clics sobre y me aparece en relleno y borde. Yo podría que el relleno sea transparente, que es este que está acá, que no tenga borde, que el borde sea transparente. Y por ahí le quiero agregar, esto lo hago acá, agrando un poco más los números, le pongo bold, y estoy haciendo cualquiera, y no me gusta con dos decimales, entonces yo ahí me voy al formato de numeración y le cambio 2 por un decimal, ponemos aplicar y ahí tenemos el gráfico. Si queremos cambiar más cosas, queremos cambiar el color, botón derecho, le apretamos sobre la celda y le ponemos verde para cambiarle ¿Está bien? Y ahí tenemos un gráfico de barras. Algo importante, fíjese que acá abajo me está avisando que los datos están ponderados. ¿Y eso qué quiere decir? Toda base de datos sociodemográfica
no se muestrea representativamente, sino se muestrea sobremuestreando aquellos eh, marcos de muestreo que son muy chicos. Por ejemplo, las villas, este es el 5% de la ciudad. Si yo lo hiciera proporcional, el N que tengo dentro de la villa va a ser muy chiquito. Y después, si quiero comparar cosas entre la vulnerabilidad de ciertos barrios con respecto a otros, no podría porque tengo pocos datos. Entonces se sobremuestrea las villas. Y, por ejemplo, otro marco muestral que sería los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, que la mayoría, el 60% son departamentos, submuestreo porque no es necesario tener una tan grande. Posterior a eso, cuando se carga la base de datos, se calcula el peso que tiene esta el submuestreo y el sobremuestreo, y para arreglarlo y que quede representativo. Eso, si vamos un minuto a la base de datos, generalmente lo tenemos al final. Ven que dice acá, pondera, y esto me indica, ¿sí?, cuánto pesa cada unidad de análisis dependiendo de ciertas características que tenga. Entonces, cuando multiplico por 1,88 esta base, quiere decir que esta persona vale casi el doble que otra. ¿Se entiende? Es para volver a la representatividad real de la base de datos. Y otra que tiene 0,18, ¿está bien? Está sobremuestreada, entonces le bajo con un 0,18 va a quedar muy, digamos, la voy a bajar de alguna manera. ¿Sí? Eso es algo que quería decirles. Y uno pondera desde datos, ponderar casos, y ahí elige cuál es la variable a ponderar, que en este caso es esta, y pone aceptar. Ahora, hay que tener cuidado porque en general siempre hay que trabajar con la base ponderada, ¿sí? Primera cuestión, porque si no los resultados no son representativos. Entonces, si hay una variable que no es variable, un ponderador, hay que utilizarlo. Esa es la primera cuestión. Segundo, si uno lo ponderó a esta base, ya queda ponderada digamos, hasta que yo no la restablezco o le digo no ponderar casos, no lo va a hacer. O sea que si yo la ponderé la primera vez que entré, va a quedar siempre en esa condición, ¿sí? Ahora cancelo esto y volvamos un poco a los resultados, ¿sí? Cierro esto y ya me cambió. Vamos a las... Ahí tenemos, ¿sí? Pero yo decía esto para trabajarlo más cómodo, lo copio, y generalmente termino haciendo esto. Perdón. Pegar. Y ahí tengo la base de datos. Digamos, miren qué fácil se pasa de una a otra cosa. Después uno la puede ajustar un poco, arreglar, qué sé yo, pero así de fácil tenemos. Esto si quieren lo pongo más así. Ahí está. Entonces, agrando un poquitito. Entonces, hasta acá, hasta el total, son datos que no están perdidos, entre comillas. Y tengo un 18%, un poquito más, de datos perdidos. En realidad, yo me quedo tranquilo, como dije, porque estos no correspondidos sin datos no son datos perdidos de verdad. Si yo vuelvo a la base un minuto y vamos a vista de variables, vamos a ver que en perdidos uno define, en el caso que vimos recién, ¿dónde estamos? Esperen que esta es otra base. Vamos a la base de EH. Cuando vamos a vista de variables, fíjense que acá en perdidos, por ejemplo, monto total de ingresos, 0 es perdido. En el caso estábamos hablando de estado conyugal, el 0 no corresponde y el 9 no sabe, no contesta. Y yo los pongo acá, los declaro con valores perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Que me los va a diferenciar en una tabla de frecuencias, me va a calcular la frecuencia con los valores perdidos y sin los valores perdidos, ¿sí? Y cuando cruce variables, estos datos no van a entrar en el cruce de variables.
los borra, digamos, entre comillas, los filtra, sería la palabra exacta. Volviendo al Excel, entonces el porcentaje incluye los valores perdidos y el porcentaje válido, el 100% es el total de valores sin los perdidos. Entonces uno en este caso podría mirar y, digamos, graficar los porcentajes válidos. Si nos vamos, fíjense, 19,9, 27,4, y si nos vamos al gráfico, 19,9, 27,4. También puedo copiar esto rápidamente y lo puedo pegar acá. Entonces uno trabaja, yo en mi caso le digo, mi costumbre, combino el procesamiento entre el SPSS y el Excel, porque este gráfico, por ahí en Excel, ¿sí? Si yo hago esto, ¿no? Combino variables, copio este pedacito ¿sí? Copio, lo pego más abajo, para no tocar la original. Saco los porcentajes porque no me sirven. Y el acumulado tampoco, porque ya que estamos, porcentaje acumulado en una variable cualitativa nominal politómica no me sirve. Botón derecho, elimina. Entonces, yo podría graficar esto, pinto, aprieto control, pinto el porcentaje válido, voy a insertar gráfico recomendado. Supongamos que lo quiero hacer para diferenciarlo del otro de esta manera. Rápidamente puedo de acá tomar algún formato ya prehecho y nada, lo puedo hacer. Después vamos a comparar un gráfico y el otro. Y el título lo puedo sacar, porque generalmente el título lo puedo poner aparte. Esto también, porque con botón derecho de nuevo agrego datos, ¿sí? Después le das el formato que uno le parezca, lo agrando un poquitito. Y lo que les decía hoy, en este caso, si uno quiere, podría, doy dos clics sobre las barras, me aparece esto y esto lo hago más gordito si quiero. Achicándolo se engorda. No se ve el eje, me paro sobre el eje, me voy a línea. Como ven, es bastante fácil de trabajar y quiero que sea un poquito más grueso y ahí me queda un poco mejor. Las letras las puedo poner en negrita. No sé por qué sale, ahí quedó mejor. Y después lo que les decía hoy, que estas serían las variables, ¿no? No, las categorías. Entonces, lo que les decía, yo puedo pintar esto, me voy a ordenar de personalizado, le digo que me ordene la variable frecuencia de mayor a menor, pongo aceptar y no me pregunten por qué cuando hago de mayor a menor me lo pone así. Entonces, ¿qué hago? Doy dos clics sobre las categorías y pongo categoría en orden inverso. Entonces, la ventaja, ahora voy a pegar un gráfico al lado del otro para comparar. El Excel, primero, tiene la ventaja que uno puede modificar muy fácilmente el gráfico. Si cambian los datos, te cambian los gráficos también. Cosa que en el SPSS es más duro para eso. Y por ahí es más interesante trabajar así, combinado, porque este gráfico nos saca de apuro, pero este gráfico que por ahí es más interesante verlo de esta manera. Lo que decía hoy, yo puedo cambiar el orden de la categoría de las variables y ponerlo de mayor a menor. Lo que vemos acá es que en realidad hoy me habían dicho que la moda era soltero, pero en realidad esto es bimodal. Porque prácticamente casado o soltero tienen la misma categorización. Ahora, y esto es metodológico, esto así no me gusta porque a mí no me interesa que sea casado o unido. Si yo estoy haciendo un estudio de vulnerabilidad o un estudio sobre algunas condiciones de la vida o calidad de vida o lo que sea casado o unido para nosotros posiblemente sea lo mismo. Entonces podemos unirlo. ¿Cómo lo unimos? Bueno, ahora me voy a este costadito
bajo el gráfico para que veamos cómo automáticamente se va modificando. Esa es la ventaja del... Hoy di Excel, no di SPSS, disculpen. Pero bueno, está interesante. Casado, podemos poner casado barra unido a. ¿Sí? Y ahora sumamos los 2.896 con esto, acá me fijo 4.993, entonces pongo acá 4.993, ahí no se modificó porque no estoy haciendo nada. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Este es el total de la tabla. Ya acá puedo hacer una tabla ya más interesante y hacer la siguiente cuenta. Ah, perdón, 4.993, borro este, ¿está bien? Porque modifiqué, desplazarlo hacia arriba. Bien que acá desapareció. Pero ahora tengo que cambiar los datos, porque en realidad ahora hago igual el C17, que sería la categoría, la frecuencia de soltero, dividido el total, aprieto F4 para que me fije el total, ¿sí? O sea, el C22 quede fijo, aprieto Enter. Y ahí tengo el porcentaje, pero primero lo que voy a hacer es poner porcentaje y un decimal. Y después lo que tengo que hacer es copiar y pegar fórmula. Ven cómo automáticamente me cambia. Y ahí sí queda una, si quieren, una moda más marcada. Casi la mitad de la población está casada o unida. Y esto, la ventaja que tiene que, y autosuma, por las dudas. ¿Está bien? Y acá hice alguna macana. Porque no sumé. Autosuma acá también. Me tiene que dar el 100%. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Igual voy a tener que repasar el procedimiento para, para Excel y las fórmulas, pero sí, 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 te voy siguiendo. Bueno, está grabado, así que hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, vayamos al SP, que es en realidad la clase de hoy, pero ya ahí vimos un ejemplo de cómo graficar una variable nominal, ¿sí? Graficar y hacer una tabla de frecuencia. Cuando veamos el Power, no para hacer lo mismo, acá está explicado también, ¿no? Un poco todo el procedimiento con otro ejemplo que vimos recién, inclusive datos perdidos también, en este caso no hay datos perdidos, pero bueno, ven, creo que más o menos, acá hice un gráfico circular, ¿sí? En vez de barras, se hice uno de barras antes y uno circular después, ¿está bien? Fíjense cómo voy guardando abajo la sintaxis todo. También podría ir, en vez de hacer frecuencias y un gráfico, lo podría ir a gráficos, cuadros de diálogos antiguos y hacerlo específicamente gráficos sin la tabla. Esa es otra posibilidad, ¿está bien? Ahí uno puede pedir gráficos que no salen automáticamente de análisis, sino que hay gráficos especiales. Pero bueno, nada, acá estamos. ¿Y acá qué me dice? Ejemplo 2, ¿cómo debe ser la encuesta? Niña bajo flores, no, esto lo vamos a saltear porque es otro ejemplo de una variable cualitativa. Acá está, muestra un poco los datos perdidos, que hay un solo dato perdido, ¿sí? Una tabla de frecuencias, lugar de nacimiento es lo que vimos, un poco el ejemplo que tenemos nosotros. Categoría laboral, eso digo, salteo esto porque no hay nada nuevo. Veamos que ahora viene, esto para seguirlo ustedes después, ¿sí? Lugar de nacimiento de los padres lo salteo rápidamente también porque es lo mismo. Y veamos qué pasa con las variables cualitativas de escala ordinal. Como hoy comenté, las cualitativas no se pueden hacer gráficos de sectores porque hay un orden intrínseco y eso no se ve en un circular, donde cuál es el primero y cuál es el último no se ve. Esa es la primera cuestión.
La otra cuestión es que tampoco puedo cambiar el orden de las variables como hice hoy con el de estado conyugal. Y acá un poco cuenta lo que es la encuesta en hogares, y acá tenemos la del año 2019, que es muy parecida a la que estamos viendo ahora, tiene alguna cosa diferente. Acá la describe como para que ustedes después vean, acá habla del ponderador, etcétera. ¿Sí? Como ejemplo, bueno, esto ya lo vimos, así que también. Y acá analiza máximo nivel educativo, y ahí tenemos la tabla, que acá yo la muestro, en realidad, sí sale la tabla en el SPSS, pero está puesta más linda a partir del Excel, ¿no es cierto? Este, ya que estamos, ¿sí? Veamos cuánto cambió esto, ya que tenemos el 2020 pre y post pandemia, si jugamos un poco. Esta la copiamos al Excel, ¿sí? Para que nos quede como ejemplo. Así chusmeamos un poco. Esto es lo que nos quedó el nivel educativo en el año 2019. Y ahora hagamos lo mismo con la base de datos de la encuesta anual de hogares. Analizar, estadística descriptiva, frecuencia, y buscamos la variable educativa, está más abajo. Test de trabajo, y acá ya está ingreso, nivel educativo, máximo nivel educativo. ¿Sí? Podemos pedir un gráfico y nada, porque sí, como corresponde es un gráfico de barras, continuar, también podemos pegar, yo digo para no olvidarnos que acabamos de alguna manera guardando, acá le podemos pedir la moda y la mediana. No me acuerdo si es barra mediana, se escribe así, sí. Hagámoslo de nuevo porque por ahí a ver si dice bien, de paso lo hice a mano. Vamos de nuevo a analizar estadística descriptiva, frecuencias, pegar. Le vamos a agregar en estadístico la mediana y la moda, porque ya en una variable ordinal se puede calcular la categoría que supera el 50% de los datos. Y continuar, pegar, a ver si dice bien. No es con barra. Es moda media. Ahí. Creo que tiene que andar, a ver. Acá me lo puso al revés, pero supuestamente. Acá tengo la mediana y la moda, me da el número, el código que corresponde, ¿está bien? Y ahí que tengo la base de datos, ya que estamos, la copiamos. Acá tenemos el gráfico, ¿está bien? Fíjese, no sabe, no contesta, no está codificado como dato perdido. Miren, eso es un error acá. Sin instrucción, no sabe, no contesta, no está. Para corregirlo, ya que estamos, me voy a la encuesta anual de hogares, que viene bien a ser, entonces, vamos a educación, más abajo, niveles de educativo, máximo nivel educativo, el 0 es no corresponde, así está como perdido, che. A ver. Hay 9 y no corresponde, le faltó el 9. Entonces, ¿qué hago? Acá en perdidos, 0 y 9. Y ahora corremos de nuevo, a ver qué pasa, aceptar, analizar, estadística descriptiva, ni siquiera, ¿para qué tengo la sintaxis? Y ahí apareció el 26 no corresponde, que faltaban, y el no sabe no contesta aparece. ¿Sí? Uno ven cómo rápidamente corrige las macanas que te mandan. Ponemos copiar, vamos a pegarlo acá al lado con formato imagen. No me deja, mira qué malo que es. A ver, vamos de nuevo. Botón derecho, copiar como, imagen, esa es la otra, ¿sí? Digo para no tener que, para compararlo tal cual es y no tener que, lo pego acá al lado, lo achicamos un poco para que se compare, y acá fíjense, miremos el porcentaje válido.
Sin instrucción, en válido tengo 2,9. Ah, acá tengo inicial, no tengo sin instrucción. Acá está sin instrucción, 2,8. O sea que no cambió. Inicial 5,4, 5,2. Primario incompleto, 10,6, 11, 4,8, o sea que no hay mucha diferencia. Superior universitario, 18,7, 18,4. Superior universitario completo, 29, 29. Y acá tengo 27,7. Está dentro del error de muestreo. O sea que entre el 2019 y el 2021 no se observa mucha modificación de alguna manera, ¿sí? Por otro lado, lo que podemos hacer es buscar otra variable que no sea esa. Hay una variable acá muy interesante que es porque la tenía acá, me parece. Esto está en NH2021. 9 también acá. A ver si es esta, máximo nivel educativo. Miren lo que hago acá. No, no quiero hacer de nuevo eso. El botón derecho, estadística descriptiva. Ni siquiera tengo que ir a analizar. Acá excluí a los menores de 25 años. Por alguna razón, no me pregunten por qué. Pero más allá de eso es para ver cómo, digamos, uno puede modificar ciertas cuestiones por alguna razón. Pero quería mostrarles una pregunta muy interesante que es de percepción de salud. No es que uno esto mida el estado de salud real, sino la percepción de salud de la población. Y la pregunta es, en línea general, su estado de salud y es una variable ordinal, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, y muy malo, ¿sí? Y acá hay algo viene así la base de datos, pero el excelente tendría que ser 6. Y el muy bueno tendría que ser 5. ¿Se entienden ¿Por qué? Porque lo lógico no es que está mal, está al revés. Entonces, si yo analizo esta variable, ¿cómo, María Isabel? Claro, lo lógico sería que en el caso máximo lo tuviera el excelente y así para abajo. Tal cual. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos dos opciones. La ideal es recodificar en la misma variable o codificar en en una nueva variable. ¿Está bien? Siempre, digamos, acá podríamos recodificar en la misma variable teniendo mucho cuidado, porque si nos equivocamos, sonamos. Lo que uno hace siempre, primero, por las dudas, no guarda. Por otro lado, lo que hace, me voy acá rápidamente y pongo estadística descriptiva, guardo esto y veo si el resultado después coincide con el cambio. ¿Y cómo haría acá? ¿Qué pasos haría para dar vuelta a esta variable? Que es una cosa que nos puede pasar, como ejemplo, ¿no? Acá sería transformar. De paso vamos a mirar algo para... No, lo voy a pasar al Excel para poder mirarlo mientras estoy codificando y no meter la pata. Digo, es como... Así lo hago yo, no quiere decir que está bien o esté mal, ¿eh? No hacerlo o no hacerlo. Pero esto lo tengo acá, lo copio. Lo paso a un Excel. Vamos a abrir otra hoja. Acá ya no lo pego de esta manera para poder escribir. Entonces, yo sé lo siguiente, que es lo que voy a tener que dar vuelta. Lo demás no. El excelente acá es 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Y yo tengo que cambiarlo por 1, 2, 3 y así, ¿no? 2, 3 y tiramos para abajo. Entonces, esto es lo actual y esto tengo que pasarlo. Yo para recordarlo nada más, ¿sí? La ventaja, en el Excel esto es más complicado, pero acá vamos a la base de datos, vamos a transformar, recodificar en la misma variable, ¿sí? Y yo no lo voy a...
podemos guardar la sintaxis, pero en general las recodificaciones, la misma variable no se guardan, porque ya una vez que la hice, si la hago de nuevo, meto la pata, ¿se entiende? Entonces no se guarda. Vamos a monto, año. Estaba por abajo. Trabajo en líneas generales. Acá. En líneas generales, estado de salud, valores antiguos y nuevos. Y acá es relativamente fácil. El 1 era 6, duda. ¿Qué hago? El 1 era 6. ¿Está bien? Añadir. El 2 es 5. El 3 es 4. El 4 es 3. Me van siguiendo. El 1, 2, 3, 4. El 5 es 2. Esto es para disléxicos. El 6 es 1. Ya está. Ponemos continuar. Si quieren pegar, pero yo voy a poner aceptar. ¿Qué va a pasar? Me va a cambiar los números, pero no me va a cambiar las etiquetas. Entonces, cuando pongo aceptar, si yo vuelvo a hacer proceso los datos, botón derecho, lo hago rápidamente, no voy a analizar, directamente hago botón derecho, estadística descriptiva. Copiar, si yo me lo pego en el Excel, el excelente me quedó en 20, que era el muy malo. ¿Está bien? O sea que teóricamente cambió. Ahora, ¿qué me falta? Ir de nuevo y lo hago a mano, entro a los valores, entonces le pongo 1 es muy malo. Epa, cambiar. 2 es malo. Cambiar. 3 es regular. ¿Voy bien? Sí. Ah, no me deje escribir acá porque es números. 3 es regular. Cambiar. Y acá me olvidé, ya creo que entonces 4 es bueno. Si tengo dudas, ¿qué hago? Me voy al Excel. 5 es muy bueno. Y 6 es excelente. Cambiar. Creo que está todo. Aceptar. Y ahora voy de nuevo a botón derecho. Estadística descriptiva. Copiamos. Nos vamos al Excel. Lo piso arriba, pegar. Y el muy malo es 20, 20, 118, 118, 973. Listo. Ya está. Impecable. ¿Está? En este caso no hay datos perdidos, así que el porcentaje válido y el porcentaje sirven. Y acá, de nuevo, para el gráfico dentro de del SP, va a ser, creo que lo hicimos más arriba, ¿no? No, el de primaria hicimos, no hicimos este. Entonces vamos a hacer el gráfico aparte, para jugar un poco. Vamos a cuadro de diálogos antiguos, diagrama de barras. ¿Está bien? Barras simples, definir, y ahí en líneas generales era, ¿no? Nivel. En líneas generales, las categorías y lo puedo poner en porcentajes. Ponemos aceptar. Y acá lo tengo de muy malo a excelente. ¿Está bien? Si yo quiero modificar porque me gustó más así, ya está. Así de fácil. ¿Está? Como quiera, ¿no? Cada uno tiene su forma de presentar los datos.
Miren, esta es la Ciudad de Buenos Aires, la percepción de salud. Prácticamente malo y muy malo no lo hay. No quiere decir que no, que la percepción coincida justamente con la. Si uno se hiciera un screening de la salud, digamos, un screening tipo salud escolar que nos hacían a nosotros cuando íbamos a la escuela primaria y secundaria, seguramente que esto no es la realidad, no coinciden, no va a ser muy distinto, pero quiere decir que la salud, la percepción de salud en la Ciudad de Buenos Aires es muy buena. Y entre excelente y muy bueno tengo un alto porcentaje. Veamos, a ver, bueno, acá tenemos, no, que no vimos la mediana, perdón. La mediana, acá sí podría usar el porcentaje acumulado. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y la mediana es el valor de la variable que incluye al 50% de los datos, o sea que es muy buena la mediana. O sea que la mitad de la población, por supuesto que no es exacto porque no se puede calcular exactamente la mediana en una variable de este tipo, que es ordinal, pero dentro de muy bueno se encuentra la mediana. ¿Está bien? El anterior tengo acumulado o sea, de bueno a muy malo tengo el 37,2% de la población. ¿Sí? Bueno, vayamos un poquito miremos el PowerPoint, pero para ver cómo vamos, no para hacer nada de esto. Estábamos en ejemplo de. Acá tenemos un ejemplo que no sé si vale la pena hacerlo porque es una variable cuantitativa discreta, número de miembros por hogar. Digo que, digamos, nada para ejemplificarla, hagámosla, pero no nos aporta nada nuevo porque una variable de este tipo es muy parecida este, desde el punto de vista de la tabla y del gráfico, es parecida a una variable cualitativa ordinal, con una diferencia, que es que yo puedo sacar el promedio, la mediana, la moda, el desvío estándar, la varianza, etcétera, 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 ¿sí? Vayamos a hacerlo igual. Total, no nos cuesta nada. Número de miembros, consigo el número de miembros corresponden. Acá es número de miembros que corresponden al padre, corresponden a la madre. Acá está medio complicado. No sé si más abajo la recodifique. Parece que acá no. No importa, tomemos número de miembros que corresponden al padre, ¿sí? Si no, podríamos, ¿saben qué? Sumarlos si queremos. Si queremos, estoy viendo dónde está esa variable. Vamos de nuevo que no lo encuentro. Número de miembros, PA. El padre no vive en el hogar o la madre no vive en el hogar acá tenemos un ejemplo de no corresponde. Si es un hogar monoparental por parte del padre o parte de la madre, no se le puede preguntar esa pregunta. No corresponde esa pregunta. Y si nos vamos acá, tendría que estar lo que están datos perdidos. El 99, el 95 y el 0. A ver qué dice el 99. El 0 no corresponde. Padre no vive en el hogar y el 99 no sabe, no contesta. Esta es la forma de que, entonces cuando va a haber datos que lógicamente no van a entrar en el análisis, pero hagámoslo. Vamos a analizar estadística descriptiva, frecuencia, vamos a número de miembros que viven, vamos a hacerle del padre. Acá está el número de miembros, no sé por qué no lo encontraba. Qué raro. Número de miembros. Si no sé cómo se llama esta variable. Miembros. ¿Y dónde está? Que es mucho más fácil que. Al principio. Acá está, miembros.
que es mucho más fácil la del padre y la del madre, pero vino bien para ver cómo también se puede clasificar. Vamos a número de miembros. Estadístico, acá podríamos sacar la media, la mediana, la moda, si quieren los cuartiles, si quieren 10 valores de corte de percentiles, el desvío estándar, el mínimo y el máximo, porque son números, ¿sí? La simetría y la kurtosis, así lo explico, el rango, la varianza y el resto, chao, todo. No, no agrego más, acá uno podría pedir el percentil 14, ¿entiende? Si quiere. Quiero saber el percentil 14, que no está acá. Ahí lo añado. Por alguna razón, vaya a saber por qué. Y el gráfico, vamos a hacer un gráfico de barras en porcentajes. Continuar, aceptar. Entonces, por un lado tengo acá todos los percentiles y el 14, digamos, y acá el número de miembros. Un miembro, la mediana es 2 miembros por hogar, ¿sí? El percentil 75 o el primer cuartil es 3 miembros por hogar y el percentil 90 es 4 miembros. O sea que el 10% de la población de la circunstancia tiene más de 4 miembros en un hogar. O sea que es una ciudad, como ven acá, con hogares unipersonales. Hasta el percentil 40 es un miembro. La media me da 2, la mediana me da 2, la moda me da 1, lógicamente. Lo vemos acá. El desvío estándar es este, la varianza, la simetría y la kurtosis, ya que estamos. La simetría es acá porque dice 1,6. Cuando es 0 la simetría, quiere decir que es una imagen especular la curva. ¿Está bien? En este caso no. Cuando la simetría es mayor de 0, quiere decir que hay datos extremos del lado superior derecho. O sea que hay familias que tienen 3, 4, 5, 6, 7, son pocas, pero las hay. Entonces me traccionan el promedio hacia arriba. Por otro lado, la kurtosis me dice cuán aplastado o cuán puntiaguda es la distribución. En este caso es muy leptocúrtica, porque es 4. La kurtosis 0 sería igual a la curva normal. Es muy leptocúrtica, ¿sí? O sea, muy puntiaguda. Mesocúrtica sería aplastada, ¿sí? Acá tengo el rango, el mínimo es 1, el máximo es 3, el rango es 12, y acá teníamos los percentiles. Y bueno, creo que acá tenemos la tabla. Como ven acá bien, se ve bien la simetría. Fíjense que si voy a los acumulados, ya en 3 hogares tengo el 85,6% de los hogares tienen 3 personas. ¿Está bien? Casi un poquito más del 40% de hogares unipersonales. Esa es la razón por la ciudad de Buenos Aires desde el año 1947 a la fecha no tiene más de 3 millones de personas. No cambia ese valor desde 1947. Porque fue cambiando la composición familiar de las personas, más allá de que también sabemos, porque hay barrios que, digamos, de la ciudad que prácticamente están los edificios sin gente, por otro lado, ¿sí? Y hay la zona céntrica, es toda oficina, de día se llena, de noche queda vacía, ¿no? Eso pasaba antes de la pandemia, ahora por ahí no es tan así. Bueno, acá tenemos el gráfico correspondiente. Yo con este gráfico también podría pensar en lo siguiente, miren lo que vamos a hacer. Porque la verdad, vamos a poner acá los valores, ¿sí? Y yo podría decirle al gráfico, toco la frecuencia, ¿sí? La cantidad de número de miembros, ¿sí? Y me voy a la escala, ¿dónde estaba eso? No me meto a mostrar línea de origen, línea exponencial, acá no está. ¿Dónde está? Se me fue el formato numérico. Hay un lugar donde uno puede agrupar, creo, a ver, o apretando acá. Le puede decir categorías. Acá está. Cuando uno aprieta acá, puede decir que las categorías menor de algo las agrupe. O sea, yo puedo decirle categorías, fundir las que tienen menor de X%, en este caso dice 5%, o sea, me va a fundir, vamos a ponerle menores del 3%.
Así me deja, hasta el 3,32 me lo deja. Ponemos aplicar y ahí me quedó. Yo después podría entrar y acá ponerle, escribir, en vez de otros, 6 o más. Lo puse todo mayúscula, perdón. Y ahí me quedó un gráfico un poquito más correcto, porque no tenía mucho sentido mostrar la 6, la 7, la 8, porque la frecuencia era muy baja. ¿Sí? Ese sería otro ejemplo. Y ahora nos queda, ya nos estamos medio pasando, pero vamos a ver, aunque sea una variable cuantitativa continua, porque el análisis es un poquito más complejo. Yo podría hacer lo mismo que hice recién acá, pero las variables cuantitativas continuas yo no puedo hacer una tabla de frecuencias, porque si yo quiero analizar, veamos, para entenderlo claramente, estadística descriptiva, frecuencias, y en vez de número de miembros elijo, por ejemplo, edad, ¿sí? Todo muy bien. Acá me tira toda la estadística que me sirve, los percentiles, me quedó el percentil 14, por ejemplo, acá la edad. La mediana es de 37 años, o sea, la mitad de la población tiene menos de 37 años o más de 37 años. ¿Sí? Eh, Acá tenemos todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es la media? La mediana, miren, la media es 38, la media es 37, eso quiere decir que hay valores extremos y una pequeña asimetría. Acá tenemos la asimetría, 0, apenas positiva, pero casi cero de asimetría. Casi no hay diferencia entre la media y la mediana. Y la kurtosis es platicúrtica, o sea, es media aplastada. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Acá tenemos los percentiles y ven por qué esto no puedo presentar esta tabla. O sea que para hacer una tabla tendría que agrupar los datos, ¿sí? No nos queda otra. De alguna manera. Y acá tengo, vamos a hacer, acá el gráfico que corresponde, yo me olvidé de cambiarlo, es el histograma, que es igual que a un gráfico de barras. Está bien, y vamos a mostrar la curva normal. Eh, pero unido, porque quiero representar que esa variable es continua, no es discreta como número de personas, etc. ¿no? Esto que está acá, vamos a editarlo, como ven, es media aplastadita. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta casi los 40, 50 años, es uniforme la distribución. ¿Sí? Es como un rectángulo. Y recién empieza a bajar a partir de los 50 años, o sea, una población muy avejentada. Yo no quiero ver esto, lo saco de acá, ¿sí? Y vamos a entrar y vamos a cambiar algo, porque está horrible que tenga tantas... tiene este serrucho, está dado porque tengo... los intervalos de clase son muy chiquitos. Doy 2 clics sobre esto y en agrupación, personalizar, y el ancho de intervalo, supongamos que lo ponemos en 5 años. ¿Sí? ¿Está bien? O el ancho del intervalo lo pongo en 10 años. Eso ustedes lo juegan como les parece mejor. Y después esto está cada 20. Me voy a variable, perdón, toco acá abajo, escala, y en vez de 20 le pongo 10. Y ahí me quedó, ¿está bien? De 0 a, etcétera. ¿Sí? Hay un 120. Puede ser un error. Supongo que, creo que es un error, o sea que hay un valor que es 120. Eso como también lo podemos detectar. Vamos al otro tipo de gráficos, los box plot o diagrama de caja y errores, que me muestra la distribución de la variable en vez de en forma de curva de Gauss, en forma vertical. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La otra forma de escribir una variable cuantitativa, analizar. Vamos a estadística descriptiva y nos vamos a ir a explorar. En este caso no tengo factores, solamente voy a poner edad. Edad al momento de edad. Voy a elegir algunos estadísticos, los descriptivos, un poco lo que vimos hoy recién, los percentiles, ¿está bien?
podemos pedirle, perdón, me fui, valores atípicos, que son aquellos valores que son extremos, ¿sí? Por otro lado, en gráficos, le voy a pedir un histograma, el que vimos recién, y el box plot. Y después si la distribución es normal o no. ¿Está bien? Que acá, ¿qué pasa con la distribución? Y no es muy normal. Es más uniforme que normal, pero vamos a continuar. Ya con todo esto, acuérdense que siempre vamos a pegar y vamos a alterar en la sintaxis. Y acá se complica, ¿ven? Cuando yo hago algo, si después lo quiero hacer de nuevo dentro de 2 días, no me acordé qué hice. Si lo tengo en la sintaxis, sí lo voy a, por lo menos voy a poder ver si voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Ejecuto y ahí tengo la salida. La primera muestra es un poco la misma de hoy, la media. Acá me da el intervalo de confianza. Fíjense por qué el intervalo de confianza es casi nulo, menos de un año. Porque el n es muy grande, entonces prácticamente no hay intervalo de confianza. ¿Sí? La mediana es 37, habíamos visto, esto es casi 30, un poquito más de 38, el desvío estándar es 23 años. Ah, no, no, miren, el máximo es 104, o sea que es posible. Hay un magiclick, por lo menos, entre los... Para los jovencitos, magiclick era un... encuestados. ¿Eh? Era una propaganda. Hay un Era una longeo. propaganda. Vayan a YouTube y busquen la propaganda de magiclick vieja y ahí le dice que dura 104 años. Por eso el chiste de magiclick. Bueno, la simetría lo vimos hoy, así que bueno, miremos un poco, acá tenemos los percentiles. O sea, una persona de 79 años supera, o sea, todavía es superada por el 5%. Hay un 5% que tiene más de 79 años. Es una población longeva. ¿Está bien? La mediana es 37 años y así sucesivamente. Acá tengo los datos extremos para un lado, o sea, menores de 0 años. ¿Está bien? Y por otro lado, acá me dice qué número de caso es el de 104 años, el 10.190. Por si yo quiero entrar, borrarlo o verificarlo, si tengo los números en un papel, podría corregirlo si es cuestión de verificarlo o corregirlo. ¿Sí? Esta es la prueba de normalidad. La prueba de normalidad, como la prueba de homocedasticidad, es al revés de lo que pensamos. Cuando yo trato de no rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula es la distribución es normal. O en el caso de homocedasticidad o homogeneidad de la varianza, la hipótesis nula es que son las varianzas son homogéneas. Acá no puedo ver esto porque tendría que compararlo hombres y mujeres para ver si hay homogeneidad entre la edad de los hombres y la edad de las mujeres. Y acá tengo el histograma, que lo vimos hoy, no tenemos que hacer ningún cambio, ¿está bien? Y acá lo dibujo un poco distinto, un poco mejor me parece en cantidad de categorías. Y acá vemos cuando yo me encuentro que no es, perdón, me olvidé ese detalle, no es significativo, o sea, pero es significativo, rechazo la hipótesis de normalidad, por lo tanto es anormal. Si acá me da significativo, no significativo, la P menor de 0,05, perdón, la P mayor o igual a 0,05, ya está, se aproxima a una distribución normal, no rechazo la hipótesis de normalidad. En este caso la rechazo y me voy a ver los gráficos. Porque a veces estas pruebas son muy puntillosas o muy, digamos, demasiado, enseguida rechazan la hipótesis nula y hay que mirar los datos, sobre todo cuando el n es grande como en este caso. Fíjense que la mayoría de los datos están sobre la recta de normalidad. Tengo algunos en las dos puntas que se alejan un poco. Este se llama gráfico QQ normal, donde esta recta sería los valores normales. Y por otro lado, esta es la QQ sin tendencia, donde el 0 sería el valor de la distribución normal. Y acá veo cómo se alejan los valores de la distribución normal. Si ustedes se fijan, por dos cosas yo podría suponer que la distribución es normal. Porque hay pocos datos que, fíjense, estos son desvíos estándar de la distribución normal. Acá la mayoría están, digamos, muy poquitos, casi todos están muy cerca. Y algunos, como máximo, se alejan un desvío estándar por un lado y menos un desvío estándar por el otro. Por lo tanto, uno podría definir, y acá tengo el box plot, la mediana, fíjense que es bastante simétrica, un poquitito asimétrica esos valores de arriba, y no tengo valores extremos, como ven acá.
Entonces, con todo esto uno, aunque en la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks, que acá no la muestra porque la de Shapiro-Wilks es cuando el n es chico, acá tengo un n de 12.000, por eso ni muestra la de Shapiro-Wilks, ¿sí? A pesar de que me dice que no es, desde el punto de vista de la prueba, aproximada a una normal, uno por el n que tiene y por los gráficos que muestran cómo se distribuyen los puntos cerca o alejados del valor normal, podría definir como que es una distribución normal y utilizar pruebas paramétricas o pruebas estadísticas que uno de los supuestos es que tiene la distribución normal. ¿Cómo estamos, Marisabel? Perdón, sí, bien, bien. Te sigo. Bueno, lo que me parece que estamos, si no, dudas, preguntas, y si no, las cerramos acá. No, no, no tengo dudas puntuales. En todo caso, si cuando sigo avanzando con los ejercicios se me genera alguna duda, te Por el consulto. foro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo que te Gracias a agradezcan, vos. lo planteo acá grabado, que todos tus compañeros que no pudieron estar, que te agradezcan que vos estuviste y van a disfrutar o no de esta reunión. Bueno, Bien, muchísimas. Nos vemos la después la subo próxima. entonces. Chao, buenas noches. Chau, chau. Gracias.